iniciando nuestro programa. Esta es una invitación a que se queden a escuchar al doctor Miguel Ángel Flores Tinajero, que está aquí con nosotros, paido psiquiatra. ¿Cómo están? Ya se acercan las vacaciones, es fin de semana y estamos contigo en vivo desde Radio Mujer. La comunidad de mamás con más experiencia en la radio comienza ahora. Club de Mamás con Claudia Caballero. Únete ya. Bienvenidos amigos, gracias por sintonizar este espacio de Radio Mujer, Club de Mamás, en el que día a día estamos gustosos de presentarles invitados, colaboradores que vienen con nosotros, siempre con muy buena intención, con muy buenos objetivos también de poder compartir sus experiencias en estos micrófonos. El día de hoy estará con nosotros el doctor Miguel Ángel Flores Tinajero. Siempre un gusto recibirlo, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, buenos días. Aquí gracias por dar un espacio a la salud mental y esperamos orientarlos. Saludos a todos. Con usted siempre hablamos de buenos temas que muchas veces no se han ventilado bastante, y digo buenos porque nos ayudan a entender mucho de nuestro comportamiento, de nuestro día a día con los hijos, con los nietos. Hay abuelas que nos están escuchando que el día de hoy les va a gustar, estoy segura, este tema. Es acerca de las pérdidas. Uno creería que los niños, los jóvenes, no viven las pérdidas o no entienden las pérdidas, pero yo creo que usted, que es paidopsiquiatra, especialista en esta salud mental de las niñas y los niños y los jóvenes, nos va a explicar cómo se manifiesta en ellos estas reacciones frente a una pérdida y cómo obviamente nosotros los adultos les podemos orientar y apoyar en esta experiencia. Sí, el niño es el eterno olvidado ante las pérdidas. La infancia se deja a un lado cuando alguien muere en la familia y se piensa que la infancia no siente, no piensa, por lo tanto no hay que contarle o hay que esconderlo de la persona que ha fallecido, cuando sabemos que las repercusiones de un niño cuando ha perdido a algún ser querido, que sea su padre o su madre, será impactante a lo largo de su vida, no solamente si éste fallece por un divorcio difícil, que no pueda ver a su madre o a su padre, la pérdida va a ser impactante. Las secuelas también, de hecho los niños pueden tener hasta enfermedades más tempranas por esas pérdidas. Digamos, el efecto de no tener el manejo adecuado ante una pérdida de un niño va a ser hasta traumático en su psiquismo, de tal manera que lo más recomendable ante la pérdida de un familiar, de su mamá o su papá o sus abuelitos, es platicarlo con ellos, es que se enteren de esto. Bien, les invitamos entonces a quedarse con nosotros y a entender de qué manera podemos orientar, o ya lo hemos intentado. Aquí el tema es, ¿tú has hecho algo al respecto cuando murió la mascota, cuando los abuelos ya se fueron, cuando ya no van a regresar? El día de hoy vamos a entender cómo estas verdades que nos cuesta tanto explicarles a los hijos, pues es también una costumbre, y lo decía el doctor, los grandes olvidados, la infancia, los niños, pero ¿por qué lo hacemos? Muchas veces en la buena intención de cuidarlos. No le digo porque si no le va a doler. Sí, es un proceso que necesita comprensión. Digamos, hablar de pérdidas nos remontaría al duelo. Uh-huh. Y nos remontaría a las etapas de cada niño. Digamos, un bebé puede perder a su madre o a su padre, un niño preescolar puede perder a su madre o a su padre, un niño escolar, un niño adolescente, y la edad va a ser importante para saber cómo nos acercamos a él, cómo la familia los cubre o los abraza con una red de solidaridad, de apoyo, y quién va a tomar la figura materna y quién va a tomar la figura paterna,
que ese niño ha perdido. Bien, ¿a qué edad los niños entienden la muerte, doctor? Ese es un concepto interesantísimo, Claudia. Tú siempre con tus preguntas. La muerte es que empiezo con mis preguntas para que las mamás les sigan, Sí, pareces una niña, Claudia. Así son los niños. Los niños adquieren el concepto de muerte más o menos cuando adquieren el concepto de moral. Es muy curioso. Todos los desarrollistas hablan sobre desarrollos desde la etapa preescolar y el cambio del pensamiento que se va a dar en la etapa escolar. Más o menos el pensamiento cambia cuando entran en la parte de la primaria, que son los 6, 7 años. Allí, como parte filogenética, el niño adquiere la comprensión de la muerte y de la moral, de lo bueno y lo malo. Antes que de este concepto, el niño tendrá un concepto de la muerte mágico. ¿Qué quiere decir esto? Pensará que el ser que muere es como una caricatura que aparecerá la siguiente escena, y la siguiente escena, aunque haya muerto, estará ahí presente. El niño va a saber que la muerte es algo donde ya no se encuentra el ser querido cuando lo vive directamente. Un niño preescolar puede estar jugando en el funeral, pero se va a dar cuenta que su mamá o su papá o su abuelo simplemente ya no están con él. Y ahí se dará cuenta que eso es la muerte. ¿Qué es la muerte? Que ya no los veo, que ya no están. Pero un niño de 7 años que adquiere el concepto de muerte o concepto de moral se dará cuenta que esto ya es, y con eso daría como la parte del conocimiento científico de la mentalidad del niño, que esto ya es y ya no es reversible. Aparece el concepto de irreversibilidad y de reversibilidad del niño, cosa que no tiene antes, y esto lo coloca ya en que tiene una posibilidad de entender la muerte. El niño ya de 7 años, lo más seguro es que lo veamos en un funeral expresando sus llantos. Pero yo he visto niños más chiquitos, de 5 años, de 4 años, llorar. Entonces, no quiere decir que no sientan, porque no han adquirido el concepto de muerte. Quiere decir que están llorando porque la gente que les cuida es el objeto más amado que han perdido. Me acuerdo de un niño ahorita que tenía 5 años y lloraba en el consultorio ahí del hospital. Y cada vez que iba a la consulta lloraba, porque el que había perdido era su abuelito, y le decía, ¿y quién era tu abuelito? Pues es que él me cantaba, él me hacía mi desayuno, mis galletas, mi leche, me la calentaba. Pues ¿por qué? Es que mi mamá y papá trabajaban y él me cuidaba casi todo el día. Y él estaba conmigo y yo quiero irme con él, me quiero ir con mi abuelito. Entonces el niño había tenido una pérdida muy grande porque su abuelito se había convertido en su ser amado, en su ser que lo cuidaba. Si alguien no comprende esto, si alguien dice, bueno, pero aquí está tu mamá y tu papá, no entienden al niño. El niño está perdiendo al ser amado, al que hacía reír, al que le cobijaba a la noche. Digamos, la pérdida del abuelito para un niño puede ser algo catastrófico si no sabemos acompañarlo y entenderlo. Entonces uno tiene que decirle al niño que es natural que se encuentre así, que es natural que se encuentre triste, porque claro que era una persona que él amaba mucho, y de ahí se instala lo que sería el inicio de un duelo. Las pérdidas, la muerte en los niños es un tema oscuro, pero es un tema natural. Digamos, los seres humanos, los terráqueos, somos mortales. De hecho, los niños se dan cuenta cuando adquieren el pensamiento epistemológico, que es entre los 4 o 5 años. Los niños lloran, y lloran porque se dan cuenta que son mortales. El niño que entiende la muerte acepta la vida. Los seres humanos se convierten en adultos aceptando la vida porque entendieron que son mortales. Los que no aprenden a ser mortales creen que la vida es eterna. Y son los descuidados con su naturaleza y con la naturaleza misma porque no tienen el concepto de mortalidad. El niño que adquiere el concepto de muerte llora y dice, ¿por qué lloras? Porque me di cuenta que me voy a morir. Pues claro que sí, todos nos vamos a morir. Al aceptarlo, empezamos a vivir. Entonces el niño adquiere este concepto y de ahí lo vamos a acompañar.
Bueno, ya estamos transmitiendo también en vivo desde el Facebook de Club de Mamás. Creo que hoy sí se va a portar lindo el audio del Facebook. Ahora sí estamos escuchando al doctor. Yo te invito a que pases por ahí, por esta red social y la página de Club de Mamás. También, por supuesto, por la plataforma digital www.radiomujer.com.mx. Estamos transmitiendo. Saludo a quienes nos ven por las cámaras y porque sé que muchos de ustedes nos estarán viendo en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier lugar. Un saludo desde Guadalajara con este Club de Mamás en Radio Mujer. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso en el programa de radio con nuestro invitado de lujo, el doctor Miguel Ángel Flores Tinajero Paido, psiquiatra de la Clínica de Emociones, que ahorita nos estaba contando cómo pues cualquiera de nosotros se puede acercar en cualquier momento. Sí, para los miércoles primeros del mes a las 9:30 en el aula de usos múltiples de la consulta externa pediátrica. Perfecto, del antiguo Hospital Civil, el viejito. Doctor, pues estamos con este tema que ya levantó aquí un interés conocido, porque nos gusta que estos temas ustedes mismos sean quienes lo proponen para que se sirvan de la información y de la experiencia de poder platicar con un maestro. El mensaje de WhatsApp que nos llega, y si ustedes desean también enviarnos uno con alguna pregunta o comentario, el número que ustedes ya conocen, pero lo voy a repetir en este momento, que es el número de contacto de Radio Mujer, es el 3310-190712, es un número celular. Con la aplicación WhatsApp nos envías tu mensaje 3310-190712. Lo leo, el que llega aquí con saludos además. Dice, mi hija perdió a su padre a los 6 años. Sí se lo dijimos, aunque yo como mamá no permití que se despidiera porque tuve miedo de lo que pudiera ver en el hospital. Ahora tiene 12 años y a veces se orina en la cama. ¿Usted cree que esto sea consecuencia, doctor? ¿Y cómo puedo ayudarla? Sí, es difícil saber si la enuresis o el mojar la cama sea consecuencia de eso. Han pasado tiempos. Lo que sí es no decirle al papá, no decirle lo que el papá murió, o no llevarla a un lugar porque puede ser a lo mejor traumático para el niño, por evitar que no tenga algún daño. Genera en el niño como esa falta de visión, como esa falta de observar y despedirse, sobre todo del ser amado. Lo que tenemos que hacer es preguntar qué idea tiene sobre esto, qué pregunta tiene sobre esto, qué quisiera saber sobre esto, y identificar en qué fase está. El duelo tiene fases muy sencillas que ustedes las han de haber escuchado, se las comento rápidamente. La primera es la negación. Uno niega que esto nos va a pasar, no, esto no es posible, no nos puede pasar a mí, Dios, ¿por qué me genera esto? Empieza uno con la negación. La segunda puede ser la ira, y es decir, Dios ya no me quiere, soy el menos querido de Dios, ¿por qué me hizo eso? ¿Por qué eso fue mi esposo, mi hijo, mi papá? Y la tercera es, el niño puede caer en una etapa de depresión, y esto es delicado porque a veces la gente puede vivir muchos años de su vida deprimido. Le digo, mojar la cama puede ser un síntoma de depresión. Tendríamos que hacer una valoración de la niña para ver si no se trata de un síntoma por ahí de este lado. La siguiente es que el niño empieza, o la familia, o quien vive el duelo, empieza a tener ya como esta parte de negociación, de darse cuenta pues que la gente ya murió, y lo empieza a aceptar y cae allí, aceptarlo. Y al llegar a la aceptación, el duelo empieza a generar como esa sensación de entender la muerte, entender que hay un viaje que los humanos hacemos, y que ese viaje nos puede agarrar de sorpresa o nos puede dar tiempo para despedirnos. Lo que tenemos que preguntarle a la niña es qué entiende de esto, cómo lo vivió, y si necesita despedirse o hacer algo más para que ella esté a gusto. Finalmente es nuestra naturaleza, y así la debemos de comprender. Es nuestra naturaleza nacer y morir. Y lo más seguro es que quien se adelanta quisiera que los que nos quedáramos, yo lo digo con mucha seguridad, no porque me he muerto, sino porque si yo me muriera, yo quisiera que todos los que se quedaran muy felices y muy tranquilos.
Así deben de pensar, lo más seguro, su papá de esa niña, que quisiera verla feliz, pero hay que preguntarle, y si no, acercarse a un terapeuta familiar. Puede ser alguien muy bueno porque ayudaría a la familia. Luego los terapeutas familiares son como olvidados, pero es una herramienta. La terapia familiar es una bondad para las familias, es una experiencia maravillosa. Y si no, un psicólogo infantil que pudiera ayudarle, o un psiquiatra infantil, que el psiquiatra trabaja con familias y terapia de niños, y a veces los psiquiatras infantiles también tienen estudios en terapia. Yo creo que puede hacer una consultoría, hacer una valoración y ver si se trata de eso. La enuresis por sí misma tiene que atenderse, y uno descubriría si es un síntoma o es depresión por el duelo. Doctor, voy a seguir con estas preguntas de niña. Sí, Claudia, yo creo que tú y yo tendríamos que escribir algo, porque eres fascinante en tus preguntas y en tus conversaciones, y aflora un ambiente importante que ojalá sirva al público. Es que usted siempre tiene esta cortesía de apreciar a los periodistas y a la gente con la que tiene oportunidad de convivir, sean sus pacientes, sus colegas. Yo estoy segura que también por eso nos encanta estar cerca de usted, doctor. Siempre nos ilumina con toda su sabiduría, y por supuesto que nos hace sentir muy cómodos para hacer preguntas. Por eso, mamás y papás, abuelos que están escuchando, siéntanse en la comodidad de preguntarle al doctor lo que deseen. Yo quizá por eso hago estas preguntas que a veces son como inocentes o ingenuas, o hasta podría pensarse tontas, ¿no? La ingenuidad de Matrix, el filósofo de niños, ¿verdad? Estamos en tiempos violentos en México, en el mundo. Le pregunto esto porque estamos hablando de la muerte. Acabo de pasar a ver un niño que le mataron a su papá ahorita. Hacia allá iba. Sí. Hacia allá iba, doctor. ¿Puede ser que esté cerca esa muerte violenta, o puede ser que pase cerca de nuestros hijos, de nosotros, de nuestra casa? Con prenderle a la radio o a la tele escuchamos que dejaron 2 cadáveres, había unos embolsados, mataron a una familia, un señor con su niña de 3 años en la Ciudad de México antier, así llegaron directo al auto y le disparó un tipo a la familia. ¿Escuchan los niños eso? ¿Sienten el miedo? ¿Están percibiendo esa muerte que rodea, doctor? ¿Qué hacer? Yo creo que es muy profundo lo que me preguntas, Claudia. Cuida tu alma. Yo creo que es el primer paso. Cuida tu psique, cuida tu integridad, cuida que esto no lastime a tu ser familiar e individual. Digamos, nosotros vemos esos niños que llegan al hospital que han perdido a su papá o a su mamá por la inseguridad y por la violencia, y a veces no solamente por violencia directamente a la familia, porque iban pasando por ahí. Ese es el caso de este niño que yo fui a atender en la mañana, que fuimos con todo el equipo de Psiquiatría, Psicología y Terapia Familiar, y la familia queda en shock. Entonces uno tiene que acercarse con mucho cuidado con la familia y buscar cuál es la red familiar que tiene ese niño y la familia, porque a veces la experiencia de la persona que ha tenido una muerte traumática es que todavía no se termina la historia, y más si son situaciones de inseguridad grave como narcotráfico, como situaciones graves de ajustes de cuentas, dicen, y hay situaciones graves de enojos por cuestiones de deudas, ¿no? Y cosas así que nos comentan los pacientes. Y aquí hay que ver cuál es la red de apoyo que tiene la familia dentro de su propia familia, y luego la red institucional que se les va a dar para que puedan hacer, y luego la integridad, porque a veces, por ejemplo, este niño que está en el hospital, también él recibió un balazo, 2 balazos, y todavía falta que lo operen y salga vivo. O sea, todavía está luchando por vivir. Y esa situación pone no nomás a la familia, a las instituciones, a los servicios, también estamos impactados. El riesgo que yo he visto en otros estados, porque me ha tocado ir a llevar la clínica de emociones a otros estados violentos, es que te acostumbres a la violencia, a la inseguridad. Por eso les digo, cuidar el alma, que no se extravíe. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo cuando una vez fui a Tamaulipas a llevar la clínica allá, me decía el señor, cargan 2,000 pesos porque les seguro que los van a asaltar, y nomás désenos y se van, ellos están trabajando. O sea que estaban acostumbrados a traer 2,000 pesos para darlos, y la gente empieza a vivir con miedo, pero acostumbrada a eso. La gente se empieza a adaptar porque los humanos somos adaptables,
pero a veces nos vamos adaptando a situaciones graves como la inseguridad. Esto es algo que tenemos que cuidarnos, porque nos va a llevar a enfermar a nuestras generaciones futuras de esta violencia y de esta inseguridad. Aquí el acompañamiento consiste en que hay que hacer el acompañamiento de que primero que sobreviva el niño, la sobrevida es importante, los cirujanos tendrán que hacer todo esto, y luego el acompañamiento familiar, y luego la parte de trabajo social y jurídica que requiere esta familia, porque a lo mejor todavía tienen la inseguridad. ¿Cuántos pacientes llegan a los hospitales y los matan allí en los hospitales, verdad? Y la inseguridad que existe en ese sentido, todavía está nosotros temiendo que pase eso, ¿no? Estamos hablando de niños que nosotros atendemos, que llegan con esto, y después la familia, con la sobrevida de este niño, y la mamá y las tías que yo vi allí, pues deben de recibir un apoyo de terapia familiar, un apoyo de psiquiatría infantil y de adultos, un apoyo de psicología, para poder acompañarles, no nomás ante el duelo, a una situación de posible estrés postraumático, que estamos hablando de situaciones hasta como de posguerra, situaciones así de como un terremoto, como algo muy fuerte, y que no deje sus secuelas. Una situación de postrauma puede dejar secuelas como cuáles: insomnio, terrores nocturnos, pérdida del apetito, miedos, angustia, ya no querer ir a la escuela, sentirse triste, enfermarse de una enfermedad médica, mojar la cama, hacerse del baño. O sea, puede dejar secuelas de ese tipo. Cuidar que las secuelas no se instalen. A este niño le iniciamos un medicamento para sus emociones, que creemos que es urgente hacerlo, y la idea es que salga de allí. Cuidar el alma y retornarnos de regreso a nuestra base segura, y que la familia pueda reorganizar la vida. La vida siempre está allí llamándonos y se expresa en todos los sentidos. Tenemos que volver a buscarla, y la familia tendrá que reorganizarse hacia buscar la vida con los miembros de la casa con los que cuenta, y despedir a la persona que ha muerto en esta situación de inseguridad, pero regresar a la vida es el camino más sano que podríamos entender para poder generar esto. A veces tendrán que cambiarse hasta de domicilio, estas familias, bueno, no más de domicilio, de estado. ¿Cuántas familias han emigrado a otros estados por esta situación? A mismo Jalisco, que han llegado, nomás que ahorita nuestro país ya no sabemos cuál estado más ya no sabemos seguro, para dónde correr. Sí. Vamos a ir a una pausa comercial. Estamos en la radio, estamos platicando con el doctor Miguel Ángel Flores Tinajero, y sus preguntas, por supuesto, son bienvenidas después de esta pausa comercial en radio. En la radio estamos con Club de Mamás, y hoy nuestro programa buenísimo con el doctor Miguel Ángel Flores Tinajero. Les voy a recordar los teléfonos de cabina de Radio Mujer. Está Valeria Valdés contestándoles a sus llamadas, y ustedes pueden preguntar lo que sea. Y ahorita vamos con las que ya tenemos aquí: 3122-1190 y 3647-1883. Son los teléfonos de cabina. Si tienes con nosotros escuchándonos un buen rato, yo creo que hasta te lo sabes de memoria, ¿no? De repente te preguntan tu teléfono y das el de Radio Mujer. ¿No les ha pasado? O cuando contestamos aquí, nosotras contestamos en nuestra casa Radio Mujer. Buenos días. 3310-190712. Este último es el del WhatsApp. Y también, por supuesto, pueden utilizar estas redes sociales que siempre nos conectan. Estamos transmitiendo en vivo desde el Facebook de Club de Mamás. El doctor aquí nos contaba qué es la paidopsiquiatría. Él es especialista en salud mental de niños, niñas, jóvenes. ¿Por qué hay este apartado en la medicina? Porque usted estudió medicina, doctor. Sí, estudiamos 6 años medicina, y luego estudias 4 años psiquiatría, y luego estudias 2 años de psiquiatría infantil. Son 12 años de estudios. Y nos daba este resumen de lo que es y lo que hace la... Sí, la paidopsiquiatría es... Yo me acuerdo de mi profesor de psiquiatría infantil, el doctor Jorge Escoto Moret, que le mando saludos, que nos decía que era como dibujar un coco con un machete. Es la muerte del coco, quitarle los miedos a los niños. Yo le cantaba a mis hijos cuando estaban chiquitos: porque viene el coco y lo patearás. No te comerá, tú lo patearás. Con la idea de quitar los miedos. Bueno, fuimos a ver una niña de 5 años chiquitina que decía: mi mamá ya no me puede ayudar. Eso me impactó.
cuando una mamá no nos puede ayudar, ¿qué le pasa al niño, verdad? Pues, ¿que ya se dio cuenta? Este tema simplemente que estamos tratando ahora, que parece tan cotidiano porque está aquí entre nosotros, somos mortales. Somos mortales. Entonces... y el niño lo sabe, y no debemos de quitarle la idea. Pero nuestra fantasía de adultos es que no lo sabe, no se da cuenta, no sí va a lo oír, sabe. no va a Lo sabe entender. A los 4 años. 4 o 5 años sabe que es mortal, porque él lo experimenta, porque su pensamiento se lo permite. Y los niños hasta lloran por eso, se dan cuenta, no todos. Aquí hay una pregunta de esas. Dice, mi hija de 6 años me dice que cuándo nos vamos a morir, cómo, como que no quiere que yo me muera. ¿Cómo lo puedo manejar? Sí, la muerte como parte natural del ser humano es un desarrollo que llega inminentemente. En muchas culturas hasta se preparaban para eso, de tal manera que hablaban del buen viaje o de un mal viaje, o ponían monedas por si tenían que llegar a un lugar y pagar monedas a lo que seguía. Realmente es un viaje de los seres humanos, y desde el hombre de Neandertal les colocaban flores para ese viaje. Hay vestigios que han encontrado. Si retomamos la idea de la propia naturaleza, que la muerte es parte del ciclo de la vida, nosotros volvemos a ser de alguna manera fertilidad para la vida con nuestro cuerpo biológico, para la tierra. Bueno, es un ciclo de la vida. Cuando el niño lo entiende así, porque lo entiende, solamente va a pasar por un transitito así de ansiedad natural. Es decir, me voy a morir, sí, pero no sabemos cuándo. Nuestra idea de la muerte de los humanos estribaba entre 70 60 años antiguamente. Ahorita se está manejando que está aumentando un poco más, 80 años, pero sabemos que hay gente que puede durar 100 años. La idea es que el adulto llegue adulto mayor, pero sano, caminando y sano, y que busque que estar sano desde chiquito, que le demos la cultura al niño de cuidarse desde chiquito. Entonces solamente así decirle, sí, la muerte nos va a llegar porque somos mortales y no sabemos cuándo. No tenemos que angustiarnos para decirles esas palabras. Si el niño es ansioso y temeroso, será otro tema y tendremos que ayudarlo a que cambie esa forma de ser. Pero si el niño escucha esto y lo pasa como algo que tiene que ser natural, dirá, pues sí, ¿verdad? No sabemos cuándo, así que mientras vivamos. Eso le va a dar la oportunidad a su niña o a cualquier niño de vivir la vida. Para vivir la vida hay que darnos cuenta que somos mortales. Y eso los niños lo aprenden muy bien desde pequeños. Desde ahí amarán vivir. Y por eso tenemos tanto que aprenderle a las niñas y a los niños. Claro, doctor. claro. Y nosotros fuimos niños y niñas una vez y nos dimos cuenta de eso y lo podemos entender. Todos debemos de estar preparados a morir. Yo he tenido que acompañar gente a morir y me acuerdo de mi madre que me decía y nos decía, no sé morirme. Estaba en etapa terminal y me decía que no sé morirme. Enséñame, ¿no? Sí, entonces mi tía, mis hermanas, mi padre. No, bueno, ahí háblenle a Miguel Ángel, que es el experto, ¿no? Yo soy hijo ahí, Claro. hijo allí. Pues la acompañábamos y sabíamos que ya no había para atrás, tampoco le habíamos quitado la esperanza, pero habíamos que acompañarla. El día que la llama la muerte, el día que llega ese momento, estábamos una tía y su servidor y se sienta ella en medio de como un estatus de premuerte y me dice, mi tía, ¿qué hacemos? Abracémosle y digámosle que todo está bien y que tenga un buen viaje. Acompañar a la gente que va a morir es la mejor regalo que le podemos hacer a un ser humano. No dejarle solo en ese momento y decirle que tenga un buen momento y que los recuerdos de ella serán fantásticos. Igual a los niños hay que decirles, si no sabemos cuándo, pero estemos preparados pues, cuando llegue, y seamos felices cuando estemos, y cuando ya no estén, tenemos que recordar, como yo recuerdo a mi madre, con mucha felicidad, con mucho amor, con mucha pasión, con mucha plenitud, y
Y ella me enseñó a amar a las mujeres mediante su maternidad. Y yo tengo mi esposa, tengo mis sobrinas, tengo mis hermanas, y eso me ayudó a tener como un respeto grande a la mujer. Bueno, esa mujer me dio eso aparte, pero podemos regresar eso a los niños de tal manera que la muerte no se convierta en una situación de dolor, aunque nos duela, pero es un dolor natural que se irá yendo. Los seres humanos, cuando despedimos a alguien, lo despedimos y lo recordamos, pero quedan todos los demás familiares que están ahí. Quedó mi padre, él es un hombre muy fuerte, vivo aún, y hay que seguir gozando a este señor que es mi papá. Igual los niños les quedan, los abuelos hay niños que pierden a sus dos papás, y saben, los niños que, por ejemplo, los niños que dan en adopción, que tienen sus papás adoptivos, pues es un rescate de vida importantísimo, es un amor. Yo me acuerdo de unos italianos que una vez se llevaron a un niño con discapacidad motora, no caminaba, y lo cuidaban con un gran amor, y iban a ser sus criadores, sus papás para ese niño. Eso es un acto de solidaridad humana muy elevado, dijera Gregory Bateson, de una naturaleza muy elevada, que los humanos somos capaces de hacer eso. Ante la situación de inseguridad, tocando el tema, no permitamos que nuestra alma se extravíe o se pierda. Volvemos a retomar los lazos familiares y volvamos a buscar el rumbo. Ya saben para dónde. La vida. En reencontrarnos con la vida. La naturaleza nos lleva siempre a la vida. Es muy curiosa, aunque hay gente que tiene, digamos, a la psicoanálisis más el instinto de muerte. Es curioso eso. Esa gente tiene que acudir para que encuentre su instinto, hacer una deconstrucción y buscar el sentido de la vida, porque la vida, ustedes saben que la vida mojamos algo y aparece por donde quiera, ¿no? Ay, doctor, bueno, lo están escuchando atentamente. Espero que puedan compartir también este programa, ya sea por las redes, en Radio Mujer, por el YouTube, que en la radio ahorita le cuenten a alguien por mensaje, escucha en el 1040 de AM este programa que estamos platicando con el doctor Miguel Ángel. Gracias por regalarnos esta parte suya de su familia, doctor, cuando estaba platicándonos esta escena de su madre tan dulce, tan profunda, y que de ahí pasa obviamente al capítulo de La vida sigue, ¿no? Sí, y poderla contar, poderla contar con naturalidad, y poderla contar como un evento que la naturaleza nos da, y agradecerle sin mayor dolor. Sí, fue inevitable para mí mientras lo contaba, y antes de ello, que estaba diciendo de los niños se dan cuenta, recordarme a los 6 o 7 años, acompañando a mi madre en el avión de Guadalajara hacia la Ciudad de México, porque había recibido la llamada de su hermano, porque su mamá había tenido un evento cardíaco. Sí. Mi madre iba desconsolada en el avión, nos llevaba a mi hermano y a mí. Nadie dijo nada, pero yo lo que sentía era que íbamos a llegar y mi abuelita ya no estaba, ¿no? Sí. Sentí el dolor de mi mamá, la muerte de mi abuelita, y sobre todo confirmando lo que el doctor decía, los niños y las niñas se dan cuenta. Saben. Fíjate que una vez mi compadre, uno de mis mejores amigos, él corre mucho ahí por la carretera San Gabriel, y un día vio que unas vacas se iban hacia el cerro, y él curioso se fue, y estaban todas las vacas viendo a una vaca morirse. La estaban acompañando. Ay, los seres humanos nos comportamos como los seres vivos de la tierra, acompañamos. Entonces mi amigo me sorprendió, dice, yo me quedé con las vacas a ver hasta que se murió. Sí, claro. Y luego ya todas se fueron yendo y yo también me fui a seguir corriendo. Bueno, a lo que sigue, en lo que estaba. Así ustedes iban con su abuela, iban a acompañar. Sí, bueno. Y el acompañar es parte de la solidaridad humana, pero también es parte de nuestra naturaleza, y por eso hay que recobrar que no sabemos cuándo vamos a morir, pero mientras que estamos vivos hay que entender la vida. Doctor, hay varias preguntas para usted. Una de ellas, con escucharlo de cuidar el alma de nosotros, de nuestras hijas e hijos, dice, yo les cuento el comportamiento de otros niños, pero ¿cómo le hago para cuidar el alma de mis pequeñas? Pregunta aquí
nuestra radio escucha, y después de la pausa comercial responderá, si me lo permite, y muchas otras preguntas acerca de suicidio y otros temas que tienen que ver con la muerte, por supuesto, pero con la vida, con cómo seguir y cómo acomodar esta muerte, si estamos hablando de cuidar a estas niñas y niños. Vamos a una pausa, regresamos. Volvemos a la radio, estamos platicando con el doctor Miguel Ángel Flores Tinajero, psiquiatra. Le preguntaba yo de los niños migrantes, de las familias, y esto pues porque recientemente la comunidad internacional volteó hacia los Estados Unidos y hacia el presidente y hacia su tolerancia cero en separar las familias y meter en jaulas a los niños. Ya con esa presión recapacitó, y entonces ya no separó familias, pero de todas maneras siguen estando aislados los padres de los hijos. Algunos, en efecto, ni siquiera traen padres, o sea, son chicos solos, como lo decía el doctor. Pero bueno, ahí es la pérdida de tu familia, la pérdida de tu país, de tu casa, de tu origen o tus raíces. Sí, es la sobrevida. Están buscando sobrevivir en un lugar donde piensan y sienten que ya no tienen opción. Y salen y llegan al hospital porque los localizan. A un niño que lo teníamos ahí, se quería aventar de un edificio y lo detuvieron y lo llevaron al hospital, y él decía, ganamos ahí 2 millones de su moneda y no logramos comprar ni tortilla. No podemos quedarnos ahí, salimos por sobrevivir porque ya está imposible la situación. Este es un fenómeno, los fenómenos tienen que pertenecer a la ciencia, al estudio científico, y se tiene que proponer ideas internacionales o de países para poder ver cómo vamos a apoyar a los seres humanos del planeta, y qué vamos a hacer para resolver la situación de las hambrunas, la situación de la violencia, no como una situación política solamente, sino también como una situación científica. El fenómeno de la migración en niños o en otras personas, yo porque veo los niños, claro, es un fenómeno que es muy grave porque los niños están saliendo para sobrevivir y son gente muy valiosa, es la gente más valiosa porque son los fuertes, los valientes, los que se vienen para ayudar a la familia que se queda. Pero allá. Miren que no nomás hay gente que migra. Yo me acuerdo de haber atendido alguna vez a algunas niñas de las jitomateras de Sayula que venían de Oaxaca para ganar 20 pesos al día, todo el día. O sea, eso no nomás sucede de país a países, también sucede en nuestro México. Y estas niñas las mandaban sus familias, niñas. Y yo me acuerdo de haber estado en el hospital con un amigo, que la niña la habían encontrado tirada en un piscando jitomate, en un surco, y no podíamos comunicarnos con ella porque hablaba un dialecto. La hidrataron y la llevaron, pero no. ¿Qué seguía? Pues tenían que llevarla al Ministerio Público y se tenía que hacer parte de las autoridades porque es una explotación laboral de una niña que no tenía. Esto sucede no nomás en situaciones nacionales, sino también en nuestro país. Sí, dice Guille, están hablando de lo que realmente está pasando hoy. Te mandamos un saludo, Guille, gracias por estar escuchándonos. No se trata de información para la depresión, se trata de que necesitamos hablar de esto y otra vez, de que los niños se dan cuenta de esto. Se dieron cuenta de todas las campañas y de toda la publicidad y toda la mercadotecnia y toda la información, y se dan cuenta de que el domingo iremos a votar y que también hay nervio y que también hay todo esto. Hablemos con ellos. Carla dice, doctor, el manejo del suicidio, ¿cómo se le explica a un menor que vio a su papá morir? Él tiene 5 años. Pues miren, yo hace 21 años se acercaron conmigo unas mamás y me hacían esa pregunta, que cómo habrían esta situación de los padres que se estaban suicidando a sus hijos. Y el dolor hace 21 años era tan complicado de abrirlo, no nomás para las familias que tenían esta situación, sino para el hospital. No existía el suicidio tanto. Esto se fue haciendo algo común cada vez más. El primer caso de suicidio de niños, yo lo recuerdo, fue en 1998, un niño de 8 años que se ahorcó.
Pero de los padres, yo lo recuerdo hace como 21 años que empecé a atender y atender. Ya, esto no quiere decir que fueron los primeros, eso que yo los empecé a atender. Yo a mí lo que se me ocurrió en ese momento, y que luego lo seguimos, es puse a esas mamás a conversar entre ellas. Porque el dolor era tan fuerte que solamente conversando y conversando se podía hablar. Lo que se tiene que hacer con un niño que ha vivido esto, y si lo ha visto, es hablar con él. ¿Qué es lo que recuerda? Lo más seguro es que su mente va a hacer que se bloquee esa imagen que vio, pero tenemos que conversarlo. Necesita de tener un apoyo psicológico el niño y necesita llenarlo de factores protectores para la infancia, pero el acompañamiento va a ser para el niño y para la familia hasta que puedan darse cuenta que esta situación del suicidio es un fenómeno complejo que no pertenece solamente al área de la medicina o de la psiquiatría, pertenece a todas las áreas humanas, y que, digamos, había una diosa del suicidio, Iztap se llamaba, en la cultura maya, y que esta diosa invitaba a los hombres con dolor, hombres o mujeres, y los abrazaba en su manto y los llevaba convenciéndolos poco a poco, aquellos que tenían enfermedades o que tenían tristezas, estaban deprimidos, pues, y los invitaba a la cuerda, que se ahorcaran. Iztap era permitida en nuestra cultura maya para el suicidio, era como la eutanasia. Entonces mucha gente se está aplicando como lo que dijera Durkheim, un suicidio por anomia, por pérdida del sentido de la vida, pérdida de desintegración de valores. Por eso el suicidio ha aumentado en ese sentido. Pero tenemos simplemente que apoyar al niño con profesionales de la salud y la familia darle el amor que tiene hasta que puedan ir disolviendo la imagen y puedan ir disolviendo un poco esta historia y entender que será complicado saber qué pasó en la mente de su padre para haber hecho esto. A lo mejor es algo que ni se lo planteó él, que no se lo imaginó. Fue un momento, los que hemos visto que recobran la vida después de haber tenido un intento de suicidio dicen: yo estaba muy impulsivo o estaba muy triste. Entonces a lo mejor nunca se atendió de la tristeza o estaba no tenía como una escapatoria. Eso no lo vamos a entender, esa fue una decisión de él. Lo que sí tenemos que entender es cómo retomar el rumbo. Yo le pediría que se acercara a un psicólogo infantil y a un terapeuta familiar. Bien, ¿qué pasa? Otra pregunta, cuando la hermana pierde a su hermana de leucemia y la vio sufrir, cuando murió la niña tenía 8 años y la hermana que la vio sufrir 18. Sí, bueno, yo creo que debe de reconocer lo que sí hizo. Fue una hermana con solidaridad, fue una hermana que acompañó y debe de mirar eso. Si nomás mira el sufrimiento, se estará llenando su alma de sufrimiento. Tiene que mirar que ella la acompañó en esa situación inevitable que es la muerte, pero la acompañó. Entonces tú la acompañaste, eres una mujer valiente, eres una mujer que estuviste con tu hermana y ahora debes de estar tranquila porque la acompañaste. Una abuelita de 73 dice que pues está malita de sus rodillas y todo, pero que en realidad lo que le llama la atención es que su nieto de 7 años, al que cuida y cuando sus papás trabajan, ella lo lleva a sus actividades de la tarde y todo, le pregunta que cuándo se va a morir, que pues él no quiere que pase y siempre está preocupado por esto. ¿Qué le digo? Sí, bueno, que la muerte no es una situación de elección o de berrinche o de deseo, que la muerte llega cuando nos llega, entonces que eso nadie tenemos la seguridad y eso puede pasar que hasta sea viceversa, ¿no? Que se muera más rápido el niño que la abuelita, ¿no? O sea, no sabemos. Entonces ante esto, digamos, no podemos decirle eso, pero decirle, mira, no te preocupes, la muerte no sabemos cuánto y bueno, nomás me duelen mis rodillas y lo más seguro es que ella abuela para mucho rato, ¿no? Y si no, cuando llegue, lo más importante es que debes de saber que yo te amo, ¿verdad? Entonces, siempre decirle al niño las palabras mágicas, igual cuando eduquen a un niño y se enojen con él, terminen siempre diciéndole yo te amo, para que el niño recuerde lo más importante, que es el amor que les tenemos o el amor por el cual les invitamos a venir al mundo, ¿no? Que luego se nos puede olvidar estas palabras y el niño necesita las palabras aparte del acto.
Ya casi nos vamos, doctor. Le quiero agradecer que haya estado con nosotros. Le quiero pedir que nos dé algún teléfono, ya sea para consultas privadas. Ya nos ofreció acudir a la clínica de emociones, pero sé que hay muchas mamás que tienen su directorio de especialistas del club para que apunten ahí al doctor Miguel Ángel Flores Tinajero, porque tiene un equipo también. Hemos tenido la oportunidad de platicar aquí con su esposa, que también es una especialista en estos temas. Doctor. Sí, con mucho gusto. Es el 333-106-7744. Con gusto se los comparto. 333-106-7744. ¿Por qué si es tan fácil? Nunca me lo he aprendido, doctor. No sé. Bien. Tengo muchos años con ese teléfono. Sí, doctor. Bueno, tenemos 2 minutos para hacer un cierre del manejo de pérdidas en los niños de parte de los padres, de los adultos que estamos cerquita de ellos. La pérdida no es una enfermedad. Y la pérdida no es un trastorno psiquiátrico ni psicológico. La pérdida es una vivencia o experiencia natural que se le llama o se le ha llamado duelo. Y la gente que tenemos pérdidas, porque somos humanos, todos hemos tenido pérdidas, sentimos la empatía del que se nos va o del que se adelanta, y ante esa pérdida lo que tenemos que hacer es acompañarle. Sí, llorarle si queremos llorarle, sí, despedirnos de esa persona, dejar que los niños se despidan, llevarlos al camposanto para que el niño se despida, o al funeral por lo menos llevarlos para que se despidan, sí, dejarlos que puedan ver al difunto, si es que es su mamá o su papá. Claro que hay que dejarlos que lo vean, porque si no tienen guardado eso, hay un problema en ellos para registrar la partida de esa persona. Tienen que ver la persona y despedirla para que lo recuerden así. Yo lo recuerdo, yo recuerdo a mi abuelo de niño de 5 años cuando estaba me dejaron verlo en Ataúl y lo despedí. O sea, yo me acuerdo de esa imagen. Los niños lo recordarán, a su papá, a su mamá, a su abuelo, a su abuelita, y hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque así somos los humanos. Nos despedimos de nuestros seres amados, los invitamos a que tengan un buen viaje, y claro que los vamos a extrañar, pero hay que recordarlos con ese amor que nos dieron, siempre, siempre. Esto va a pasar entre 6 meses a 1 año o 2, el duelo se va a ir yendo, y recordarlos. Los estudios dicen que uno empieza a olvidar a la gente después de 10 años, pues yo creo que no, porque mi mamá tiene 10 años que murió, yo la recuerdo como ayer. Eso depende del amor que tenemos con la gente. Y ahora con la película del Coco, pues está peor, ¿verdad? La cosa, porque ahora no nos dejan que las olvidemos, porque si no, luego que se desbaratan y no sé qué cuántas cosas. Bueno, es una situación bondadosa. Ajá. Realmente hay que recordarlos. ¿Por qué? Porque ellos nos dieron los valores, los principios, la moral. Yo recuerdo a mi abuela como una mujer trabajadora, que me enseñó a trabajar como mujer valiente, como mujer fuerte. Recuerdo a mi abuelo como un hombre bondadoso con los niños. Eso hay que enseñarles a nuestros niños, que nuestros muertos nos dieron los valores. Doctor, gracias. A ti, Claudia. Que tenga un lindo fin de semana. Muchas gracias, mamás y papás en Radio Mujer. Toño Oregel en controles de audio, nos acompañó Gaby Velasco en la producción, Vale en los teléfonos y Abraham Mendoza en las cámaras. Yo soy Claudia Caballero. Búsquenme en mi página de Facebook y también en Club de Mamás. Puntualidad informativa.